¿Qué tal, amable auditorio? Hoy es un día sumamente especial. 3 de julio de 1971 fue el día en el cual, en la sede del exconvento de los Siete Príncipes, abrió sus puertas la Casa de la Cultura oaxaqueña. Hoy, 5 décadas después, estamos celebrando a esta noble institución que ha puesto en contacto a la gente de Oaxaca con las manifestaciones del arte y la cultura. Y por ello, hemos tenido desde el lunes pasado estas transmisiones que están dedicadas a la reflexión, al goce de las artes, especialmente la música, la danza, el teatro y las artes visuales, y a presentaciones editoriales. A nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de las Culturas y las Artes, y también, por supuesto, de la Casa de la Cultura oaxaqueña, les damos la más cordial bienvenida hoy desde la Sala Andrés Enestrosa a una presentación editorial. Agradecemos a las 23 plataformas que se están conectando, a las redes sociales de la Casa de la Cultura oaxaqueña y a todas esas instituciones y medios de comunicación, pues les mandamos un afectuoso saludo. En la Casa de la Cultura también tenemos un espacio para la memoria, y para la memoria a través de la palabra escrita. Dentro de la serie Indelebles, tenemos la presentación del número 45 dedicado a la profesora Margarita Toledo, una gran promotora de la cultura popular de Oaxaca. Y para ello está con nosotros el autor de esta edición, Uriel de Jesús Santiago Velasco, acompañado del ingeniero Jorge Bueno Sánchez, quien es exdirector de la Casa de la Cultura, cronista de la ciudad de Oaxaca, un hombre comprometido con la promoción y difusión de las artes. Y se encuentra con nosotros la licenciada Concepción Villalobos, escritora, docente, promotora y gestora cultural. Y sin más preámbulo, damos paso a esta presentación editorial Indeleble, dedicado a Margarita Toledo. Adelante. De Indelebles, una revista que es muy importante en la vida cultural durante los últimos años de la Casa de la Cultura oaxaqueña y de Oaxaca. En este número 45 se habla en forma extraordinaria de Margarita Toledo, y lo hace Uriel de Jesús, un joven miembro del Seminario de Cultura Mexicana, que por su corta edad resulta ser algo muy especial. Y me acompaña, como lo ha hecho en muchas ocasiones, la licenciada Villalobos, por lo que voy a comentar lo siguiente. Me gustaría muchísimo que tocáramos yo una parte de los aspectos que significa Margarita y lo que significa su trabajo en la Asociación Folclórica Oaxaqueña cuando ingresa allá por los años de 1973-74, que son los últimos años realmente de la Asociación Folclórica, que había nacido de la inquietud de conocer a fondo, basados en investigaciones por don Javier Castro Machecón, por el licenciado y profesor Manuel Zárate Aquino, por el profesor Juan Ramírez Martínez y otros muchos estudiosos del pasado oaxaqueño. Así que cuando desaparece la Asociación Folclórica Oaxaqueña, surge lo que consistió en el apoyo de la Secretaría de Turismo y organiza el licenciado Guillermo García Manzano, lo que en 2 años procuraría regresar a la autenticidad, y es el Comité de Autenticidad de la Guelaguetza los que nos ha permitido en los últimos 30 años conservar lo auténtico, desechar lo moderno, desechar lo que no tiene nada que ver con los grupos étnicos, ni en su costumbre, ni en su vestimenta y el lenguaje. Por eso el trabajo de Margarita
basado en un hecho muy especial, que es lo que le reconocemos, y creo que es el mérito de este libro. Margarita, al dedicarse durante 30 años al trabajo del folclore, viajar a las remotas regiones del estado, participar en sesiones tediosas, pesadas, jornadas largas, sin percibir un salario, sin tener un monumento que cubriera sus gastos. Y eso es lo loable, porque sin el interés económico y simplemente el interés por Oaxaca, dedicar tantos años, tanto tiempo a la fiesta, pues es lo loable y lo que llevó a Uriel seguramente a escribir este opúsculo, que con otros 44 que habla de personajes muy importantes, 4 números. La Casa de la Cultura procuró rescatar del olvido, rescatar de lo que era la parte olvidada de personajes como don Manuel Martínez Gracida, que fue el número 1, don Julio Bustillos Montiel, que fue el número 2, y así, todos los personajes que hemos venido leyendo nuevamente y que son personajes importantísimos en la vida cultural, política y social de Oaxaca. Por eso creo que al tenerlo ustedes en las manos, este ejemplar, con una portada, con un color muy bonito, este ejemplar lo van a guardar como lo guardamos todos nosotros, junto con los otros 44, esperando que los otros 5 números, para llegar a los 50, que son los 50 años de esta institución cultural, medio siglo, no solamente es conmemorar, sino es festinar 50 años de labor cultural en un espacio único. La Casa de la Cultura Oaxaqueña es digna de estar dentro del catálogo de monumentos históricos, dentro de los sitios a visitar cuando se encuentren en Oaxaca, porque este inmueble, que es de la segunda mitad del siglo XVIII, es un inmueble que, reconstruido por el gobierno de Rodolfo Brena Torres y hecho Casa de la Cultura en 1971, con su primer director, don Ernesto Miranda Barriguete, y que de ahí me tocó a la mitad de la vida de esta institución estar aquí en esta loable catedral de la cultura y el saber del oaxaqueño. Y qué bien que todos los directores se han procurado a sí mismos tener el espacio impecable, extraordinariamente limpio. Es un espacio digno de visitar. Yo, como es director, como cronista de esta muy noble y la ciudad de Oaxaca, les sugiero visiten este lugar. Es hermoso, es impresionante cuando podemos recorrer sus espacios. Después tendré uso de la palabra y abundaré más sobre el trabajo de Uriel de Jesús. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Pues primero que nada, gracias ingeniero Jorge, gracias licenciada Villalobos por acompañarnos aquí en este esfuerzo para recordar en memoria de la maestra Margarita Toledo García. Pues yo realmente comencé a involucrarme en los aspectos culturales a los 14 años. Entonces, cuando yo conocí a la maestra Margarita, fue en 2018, ella ya estaba grande, yo la conocí el último año de su vida, pero el tiempo que yo estuve con ella conviviendo, pues siempre para mí fue un gusto. Para mí la maestra Margarita fue pues una especie de maestra, ¿no? Las pláticas con ella eran monumentales, yo ya sabía que ir a verla era llegar a la hora de la comida e irme entrada a la noche, porque con Margarita platicaba uno de política, de cultura, de sus viajes, de sus anécdotas. Era una mujer que poseía un gran don de la palabra. Pero de todos hay una anécdota que yo he relatado mucho y que es la que más me marcó de ella. Y es que en una de las entrevistas que yo le hice, ella fue gran amiga de Andrés Enestrosa. Enestrosa le dice, Margarita, no seas floja, levántate a las 5 de la mañana, porque a esa hora yo me levanto, a esa hora yo me despierto, y pues mi cuerpo está relajado, yo estoy tranquilo, la casa tranquila, y me pongo a escribir. No seas floja, Margarita.
ponte a hacer tu libro que no me quiero morir sin hacerte el prólogo. Y cuando me contó eso Margarita, se puso a llorar y me dijo, ¿y es que don Andrés ya se murió? Y yo jamás escribí el libro. Entonces, yo empecé con este interés por ella, por hacerle una biografía, y yo le dije, yo le voy a hacer una biografía. Y conviví 2018 con ella. En diciembre me propuse ya hacer esta biografía y fui a entrevistarla. Estuvimos platicando horas y horas y horas de su vida. Y ya cuando me fui, yo me acuerdo que yo le pedí fotografías y me dijo, después si mis hijas te las quieren dar, adelante. Pero pues yo no sabía por qué y creo que nadie comprendía la extensión de estas palabras. Viene la temporada vacacional y pues se me hizo fácil no hacer la biografía pronto. Dije el otro año. Cuando ya empieza el 2019, fallece Margarita Toledo. Entonces yo escribí esa vez en el periódico una columna que decía, ahora era a mí al que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver que Margarita ya no estaba y yo el que no había hecho esta biografía. Entonces aquí ya nos está llegando el ejemplar de Indelebles, que es el número 45, dedicada a Margarita Toledo, que como lo dijo la licenciada Villalobos en una de sus crónicas para Contragolpe, fue una mujer de acción, no de escritos. Muchísimas gracias, Uriel, y muchas gracias por esta invitación a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en un día que es emblemático y que es de fiesta para todo Oaxaca, porque en este espacio de a poquitos y de a cortos tramos hemos transitado y hemos construido nuestra memoria personal, pero también la memoria colectiva de esta ciudad de Oaxaca y me atrevería a decir del estado de Oaxaca, porque lo que ha dado la Casa de la Cultura Oaxaqueña en formación artística, en procesos culturales, en formación de comunidad, va a durar y se va a hablar de esto por muchos años. Larga vida a esta hermosísima institución y felicidades a esta afortunada dirección que ahora le toca a cargo del maestro Emilio de Leo, que ahora le toca celebrar estos 50 años, de verdad. En mejores manos no podía estar, licenciado Emilio de Leo. Y vamos a hablar de esta casa, de esta historia de Margarita Toledo, que además de ser una mujer que aportó a la cultura, que contribuyó a la tradición, fue una mujer de amistades. Y a mí me toca hablar de esta gran amiga que yo conocí a ratitos y por pedacitos en el camino, con quien me unió un poco este tema de la tradición ismeña, porque también mi familia viene de allá, y con quien sostuve pláticas muy lindas sobre nuestra condición de mujer. A ella la entrevisté en algún año para A Contragolpe en la serie Miradas en el Espejo, y cuando yo le preguntaba a Margarita, ¿a quién ves tú cuando te miras en el espejo? Y ella ya era una mujer madura y me decía, yo miro a mi madre, yo miro a mis abuelas, yo miro a mis hermanas y miro todo este camino que he transcurrido siempre de la mano de ese gran hombre que fue su esposo, don Emilio García Romero, con quien fue más que matrimonio y más que esposa, fue cómplice de muchas aventuras. Yo me preguntaba, ¿cómo es que Margarita va sin emolumento alguno a estas largas jornadas que duraban meses y que se hacían en fines de semana para la selección de las mejores delegaciones para esta fiesta que dura tan solo unas horas, que es la fiesta de los lunes del Cerro? Y mi pregunta, más que si era pagado o no, mi pregunta era, ¿y qué hace su familia en domingo? Porque en nuestra construcción de mujeres de casa, pues dejar a la familia en domingo, que es el día de descanso, no debió haber sido fácil para ella. Y ella me decía, efectivamente, mis hijas me preguntan, ¿a dónde vas, mamá? ¿Qué te deja eso? Porque además hay que decirlo y hay que aceptarlo. Ese tránsito por el Comité de Autenticidad a ella le valió controversias, así como le valió el aplauso que aquí le estamos dando, también le valió este acento crítico y duro que la vi a ella enfrentarlo con elegancia, enfrentarlo como la señora que era, enfrentarlo con el amor por Oaxaca que ella tenía. El último año que coincidimos en el ensayo de las delegaciones, al que ella llegaba desde las 7 de la mañana el domingo previo al lunes del Cerro, a mí me gustaba sentarme junto a ella y ahí la escuchaba y sobre todo disfrutaba muchísimo ver cómo estas delegaciones llegaban a abrazarla como a una mamá, llegaban a contarle y ella sabía perfectamente las dinámicas que se vivían
al interior de estas delegaciones, ella sabía por qué habían llegado ahí, también sabía a quiénes se habían quedado fuera y que por tanto no estaban muy contentos con estas decisiones del Comité de Autenticidad, en el que hay que decirlo, Margarita no fue sola, Margarita fue líder de un grupo muy importante de gente de cultura, de gente de tradición de Oaxaca, y yo no me atrevería ahorita a mencionar a todas estas personas que coincidimos con ella en el camino, porque algunas se me va a quedar debajo, pero sí me atrevo a decirles que cuando nos volvemos a encontrar en escenarios como estos, cuando nos vimos en el jurado calificador de la Noche de Rábanos, donde ella participaba también con mucha alegría y con mucho orgullo, cuando nos vimos con estos amigos en otros escenarios, siempre se le menciona y siempre se le extraña. Y por eso yo con el corazón digo que la historia de Margarita Toledo tenía que haber sido consignada en esta publicación Indelebles, porque su paso por Oaxaca, su paso por la tradición, su paso también como una señora de respeto en Oaxaca va a ser mencionado por muchas generaciones que hemos sido inspiradas por su forma de trabajar y que también hemos sido inspiradas por su tenacidad y por sus ganas y por su alegría y por eso que en el pueblo llaman el don de gentes. Así es que aplauso por esta publicación que es recibida con mucho cariño. Pues qué bonito es estar reunidos en torno a una figura contemporánea. Margarita no es de esas viejas figuras en las que fueron tomando forma y sentido en la historia de Oaxaca. Es un personaje reciente con el que convivimos desde que llega a Oaxaca en 1973, como lo dice muy bien Uriel, acompañando a su esposo, que había sido invitado a colaborar por el doctor Favila, y que don Emilio, un contador que había hecho una carrera profesional amplia en la Ciudad de México, se queda y después se convierte en un extraordinario secretario de Finanzas del gobierno del Estado. Aparejada a la responsabilidad de don Emilio en el sentido que tenía el guardar el recurso económico tan escaso de este Estado, se daba tiempo para participar desde 1995 en lo que sería un comité sobre la cultura en Oaxaca. Y además inicia una lucha muy fuerte junto al lado su esposa Margarita, en donde procuró rescatar o traer los restos de don Porfirio Díaz. Apenas el día de ayer fue un aniversario luctuoso de la pérdida de ese oaxaqueño. Lo triste es que en diciembre se cumplen los 100 años que fueron pagadas. El monumento sufragado por doña Carmelita Romero para que estuviera en Montparnasse 100 años don Porfirio. Diciembre, si no se paga, esos restos se pueden perder. Ahí está todavía don Porfirio esperando con honor regresar a Oaxaca o a México, simplemente a su patria. Cuando veíamos a don Emilio siempre acompañado de su esposa, era el gusto de saludarlo y saludar a Margarita. Después nos veíamos, como dice Conchita, en los concursos de altares, en los concursos que ofrecía tanto la institución como la Casa de la Cultura. Se significó siempre por preservar las costumbres como una cultura, pues no se veía mal que una oficina del gobierno del Estado lo hiciera. Así que aquí se celebraron muchas veces los altares de Dolores y se explicaba perfectamente su significado y qué es el séptimo dolor de la madre, cómo ese dolor se convierte en una daga, cómo lacera cruelmente el corazón. Otros fueron los concursos de lo que fue la Samaritana. Y los menciono porque Margarita siempre fue jurado calificador, siempre estuvo dispuesta a dar su tiempo en los recorridos, en sus comentarios,
de las tradiciones tan fuertes que tenemos, tan arraigadas, tan representativas de la idiosincrasia del oaxaqueño. A Margarita todavía la pude ver en el Palacio de Gobierno hace unos 4 o 5 años que estuvimos por ahí en el jurado de la Noche de Rábanos, 23 de diciembre, con otros hombres dedicados al estudio del folclore, de las costumbres de Oaxaca, y que son miembros de la asociación ya no folclórica oaxaqueña, sino del Comité de Autenticidad, que está reconocido por el gobierno, que hay legislación al respecto. Y Margarita, al verla decaída, al verla mermada en su salud, creo que nos dimos cuenta de que estaba ya muy agotada, había dado mucho. Muchos dirán, ¿qué dio Margarita? Dio mucho, señores, porque dedicada a su familia, a sus hijas, tuvo el tiempo suficiente para poder escribir, para poder participar en los cursos, para poder ir y venir en un trajín que era el acompañar a una gran mujer como Anita Guzmán de Vázquez Colmenares, que atendían lo que era el DIF, lo que eran las labores o las actividades de los patronatos emanados de esas mujeres esposas de funcionarios. Y se le veía a Margarita subir y bajar escaleras, gestionar, acompañar a Anita, estar en la presentación hace 30 y tantos años de aquel libro de cocina oaxaqueña que nos dejó en nuestras manos amablemente Anita para que disfrutáramos de esas recetas. Pero ahí Anita, que goza de una salud extraordinaria, nos dejó las recetas, los viejos menús que se servían en los grandes banquetes de don Elogio Gregorio Guilo y Zabalza, y Margarita también escribió, y escribió muy bonito, escribió sobre cuestiones filosóficas, sobre sus cursos que llevaba de meditación, sobre sus vivencias. Así que Uriel pudo hurgar, pudo tener en sus manos documentos que la familia guarda celosamente, fotografías de ella, de su familia, con don Emilio, y eso es lo que tiene este bello libro, que me gustó mucho porque guarda el estilo, el tamaño y la forma que vino la Casa de la Cultura presentando en los últimos 3, 4 años, y que no debe perderse, porque así como su título dice, indelebles, es una huella indeleble en la cultura oaxaqueña, la edición de estos pequeños opúsculos, que empastados son ya 2 volúmenes, son 2 excelentes documentos en donde uno puede abrevar, acudir para conocer la vida de todos los personajes. Ya en un momento con Uriel hicimos una relación de todos los personajes en estos indelebles, pero faltan algunos otros. Yo espero que la Casa de la Cultura, en su afán de servir como lo ha venido haciendo siempre, y en estos 50 años, continúe con esta obra que es digna de emular, de copiar, de continuar para bien de Oaxaca. Bueno, así es. Pues efectivamente tienen razón. La maestra Margarita, mucho se dijo, que fue una mujer que no escribió, porque Margarita era muy activa, siempre andaba de evento en evento, siendo juez en muchísimas actividades, pero afortunadamente yo pude adentrarme a su archivo y encontrar estas libretas. Las libretas que cargaba siempre la maestra Margarita, donde hacía sus apuntes de Guelaguetza, sus apuntes de los programas de Lunes del Cerro, o lo que iba viendo en su día a día. Y para mi sorpresa me encontré en estas libretas que juegan también como una especie de diario a una Margarita totalmente distinta que no conocíamos. Todos sabíamos de la gran cultura que poseía Margarita, pero al leerla
noto con profundidad. Ella escribía de filosofía, escribía de cocina, fue miembro de la logia masónica femenina. Entonces también estaba muy involucrada en todo este tema, estudiaba los astros, escribía de recetas de cocina. Incluso en el indeleble hay un texto muy bonito que se llama Ama de Casa, donde ella hace esa reflexión como mujer, desde su ser de mujer, lo que es para ella tener hijas, lo que es para ella tender camas, limpiar la ropa, barrer, trapear, porque aunque era una tarea que no le gustaba, decía que era una tarea que la hacía con todo el amor y que eso valía la pena. Y lo mismo decía de Guelaguetza. Algún día creo que todos le hicimos esa pregunta, que es demasiado el trabajo, demasiadas las críticas, a veces muy pocos los aplausos, y para hacerlo sin remuneración alguna. Y ella me decía, es que llegar al auditorio, oír y ver los aplausos, ese es mi pago. Y siempre decía yo, cada que la fui a ver, ya no voy a ir a Guelaguetza. Sin embargo, cada año la veía uno ahí, sentada en las gradas de Lunes del Cerro. Pero yo quisiera también, Margarita para mí es un personaje que tiene muchas formas de dónde explorarla. Fue complicado hacer este indeleble porque, bueno, lo había empezado Rogelio Aguilar. Entonces, bueno, era una gran responsabilidad como joven, como las nuevas generaciones que estamos estudiando Oaxaca. Y más a la maestra Margarita, que yo la conocí de alguna manera, llegué a querer en el corto tiempo que conviví con ella. Pero desde su infancia, o sea, yo me preguntaba de dónde nace este amor que ella tenía. Y ella me contaba que desde muy pequeña, pues creció en su natal Tehuantepec, veía la casa de su abuela, que siempre las puertas estaban abiertas, las velas. Ella decía que siempre estaba con las cocineras, con la nana, aunque su abuela le decía, niña, pareces hija de la sirvienta. Pero no, Margarita siempre disfrutó estar ahí preguntando. Ella decía, yo era una niña preguntona y metiche. Y así es como el amor por Oaxaca inició a gestarse en ella desde muy pequeña. Y otra parte también muy importante es su relación que tuvo con don Emilio García Romero, que fue su gran compañero de vida. Yo creo que hay pocas historias románticas como la de ellos, porque ellos se conocieron de muy chiquitos, de muy niño. Ella tenía 4 años, él ya tenía 11 años. Ella fue la pajecita de uno de los tíos de don Emilio, y ya se conocieron ahí. El papá de don Emilio le decía a Margarita, tú vas a ser mi suegra, mi nuera, pero jamás pensaron que realmente iba a pasar esto. Todo eso yo me lo relataba en sus grandes pláticas. Y pues pasaron los años, ella se fue a México, don Emilio también, cada quien hizo su vida, salieron de Tehuantepec. Y un día, cuando Margarita finalmente se recibe como maestra, como profesora, pues se reencuentra con don Emilio García. Dice que se reencontraron en esa cena que le hicieron los papás de Margarita en su honor por haber terminado. Y le preguntó así, sin aguas va don Emilio, Margarita, ¿quieres ser mi novia? ¿Te acuerdas de lo que decíamos? Así nada más, me dijo Margarita. Sí, así nada más. Ok, pregúntamelo otra vez. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Y no me digas por qué, sí quiero ser tu novia. Y así, a los pocos meses, en noviembre, se casaron y de ahí toda la vida estuvieron juntos. Cada quien en sus actividades, don Emilio en su patronato de Oaxaca, doña Margarita en el comité, pero cada uno se fue involucrando. Lo interesante es que Margarita siempre estuvo muy involucrada en los temas culturales, en toda labor social donde la llamaran, ahí estaba. Cuando la escuela, ella fue pionera de las escuelas de educación especial, fue de las pioneras que hicieron la primera escuela de débiles mentales allá en la Ciudad de México, porque ella estaba estudiando trabajo social en la UNAM. Dejó esto para dedicarse a esta escuela de débiles mentales, que después serían las escuelas de educación especial. Pero pues con esto Margarita empezó a involucrarse. Sí escribió, ella decía que sí había hecho un libro, su tesis, pero pues andaba por ahí perdida. Y de ahí en fuera pues vemos que nos dejó un gran legado escrito que está esparcido en sus libretas, ¿no? Pero bueno, pues ella empieza en esta labor, viene con su esposo a Oaxaca, con doña Ana María Guzmán de Vázquez Colmenares, y con la señora Delfa Vila, la señora de Lievana Palma, hacen una labor muy importante que me parece uno de los esfuerzos más importantes y que ya ha quedado en el olvido de labor teatral de las mujeres en Oaxaca, y fue el grupo Mujeres que hicieron durante los años que gobernó Pedro Vázquez Colmenares con las esposas de los gobernadores. Su primera obra de teatro se las dirigió el señor Bichir, que ya era también un actor consagrado, y aquí tuvieron espectadores como Paloma Cordero de la Madrid, que vino a verlas, sus obras de teatro que significaban estas mujeres con este interés de democratizar el teatro para la ciudad de Oaxaca. Y así hay muchas formas de las que podemos hablar de ella, lo que ya dijeron aquí el ingeniero Jorge, la licenciada Villalobos,
pero lo cierto es que Margarita siempre fue una mujer dispuesta a estar ahí, a tender la mano, a escuchar. Yo hace unos años hice una campaña que se llamaba Yo Cuido Oaxaca, algunos me apoyaron con su firma, que era una carta que yo puse en los medios de comunicación para pedir respeto a Oaxaca. Y Margarita, sin leer la carta, me dijo, yo te firmo. Y ahí estaba, y siempre muy dispuesta a ayudar, y yo creo que ese es el recuerdo que yo me quedo de ella, la gran enseñanza que me dejó, y pues de alguna manera esto es algo en su honor, ¿no? Sí, yo quisiera agregar dos temas importantes también creo y que se desprenden de lo que aquí han comentado, y es un poco que doña Margarita, si bien es cierto que fue una mujer de su casa y una ama de casa, digamos, como correspondía al contexto social en el que ella vivía, también fue una mujer que lograba visualizar que las mujeres tenemos otras formas de existir, otras formas de estar en esta sociedad y de participar, y por eso es que tuvo tanto camino en la vida pública y tuvo su propio camino y su propio ejercicio, aunque, insistimos, nunca fue remunerado. Sin embargo, yo me acuerdo muy bien que cuando se hizo el Indelebles de Juana C. Romero, el licenciado Guillermo García Manzano me pidió que consultara con doña Margarita, que le mostrara el texto y le dijera qué podíamos tener de más, y también me tocó la fortuna de estar una tarde platicando con ella, y ella me fue contando primero todos los esfuerzos y la cercanía que ella tuvo con historiadoras que se dieron a la tarea de investigar sobre Juana Cata, y que ella acercó en Tehuantepec a las fuentes, y ella le fue contando lo que tenía como la crónica y la referencia familiar, y también lo que ella y su esposo habían hablado, porque al hablar de don Porfirio, Juana C. Romero aparecía por ser de Tehuantepec, por ser familiar de don Emilio de alguna manera, y entonces ahí esta figura ella la fue como adoptando y fue rescatando siempre las virtudes de esta enorme mujer ismeña, empresaria y tan avanzada para su época. Y un guiño que me hizo doña Margarita así entre mujeres y que yo voy a compartir aquí porque nos puede dar la idea de una Margarita que también pensaba que había horizontes distintos para las mujeres, es que ella me dijo, ay Conchita, es que Juana C. Romero en realidad para su época logró mucho, fue una mujer de esas que se llaman, que hoy llamaríamos empoderadas, pero ¿sabes por qué logró tanto? Porque ella no se casó. Y entonces con eso ella me dejaba sobre la mesa esta idea de que todavía mientras las relaciones en el matrimonio no se den en condiciones de distribución equitativa del trabajo, pues pasará esto, ¿no? Las mujeres a lo mejor muy talentosas no tuvimos tiempo de escribir, no tuvimos tiempo de estar más en lo que queríamos, de investigar, y ella me lo dejó así puesto en la mesa y se retiró amablemente. Y otro momento de doña Margarita que creo que vale mucho la pena que dejemos aquí es su participación y su gran liderazgo en esta asociación de tehuanos radicados en la ciudad de Oaxaca, porque si tenemos tantas velas y tantas alegrías durante el año cuando no hay pandemia, de mujeres vestidas, de mayordomías, de velas, fue porque ella inició con esta vela de ismeños radicados en Oaxaca y supo liderar un grupo de personas muy distinguidas que tampoco podríamos mencionar todos los nombres aquí porque sería una muy larga lista, pero con quienes hizo amistad y con quienes lograba las velas más tradicionales y más elegantes que hasta ahora se siguen viviendo en Oaxaca. La vela de los tehuanos en Oaxaca es una vela que guarda tradición, que guarda protocolo, que tiene un código de vestimenta, que tiene momentos específicos en la fiesta y que deja una gran enseñanza para los más jóvenes y un orgullo de querer compartir, aunque no seamos de Tehuantepec, de querer compartir esa fiesta ismeña, esa cultura ismeña. Y cuando éramos sus invitados o cuando participábamos y que íbamos, bueno, era un gran orgullo saludarla y un gran orgullo ser parte de todo ese protocolo al que gente incluso que no es del Istmo se suma cada año de manera muy respetuosa y muy elegante. Entonces yo creo que esa es otra de las grandes aportaciones de doña Margarita y cuando mencionaban aquí a doña Margarita, pues también llega el nombre de mujeres de la talla de Arcelia Yañiz, por ejemplo, que fue quien instauró en la Casa de la Cultura la instalación de los altares de Viernes de Dolores, en los que doña Margarita participó muchas veces para describirlos o para explicarlos
¿no? Entonces yo creo que doña Arcelia Yáñez en esta línea del teatro, que es el señor Bichir, el padre de los Bichir que conocemos ahora, es el que viene a dirigir esas obras de teatro a Oaxaca. Entonces sí fueron una generación de mujeres de gran dimensión, de mujeres extraordinarias, y qué bueno que la Casa de la Cultura se esté dando ahora este espacio de decir, vamos a colocar en el Indelebles el trabajo de más mujeres que también, a lo mejor sin haber escrito, pero que también con su paso dejaron huellas indelebles. Me gustaría leerles aquí un fragmento del Indeleble, donde justamente se habla de esto de la maestra Margarita, que dice: también de 2007 a 2010 fue consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde defendió la postura de que las mujeres oaxaqueñas han crecido personalmente y que ahora hablan de sus derechos, tienen sus propias aspiraciones, contribuyen a su cultura y con gran generosidad buscan el bienestar de Oaxaca. Yo creo que esta es la parte que menciona la licenciada Villalobos y la que mencionamos nosotros, ¿no? Ingeniero. Estas 40 páginas son insuficientes para poder dar a conocer toda la personalidad de Margarita. Hay mucho trabajo más por hacer. Uriel de Jesús ha hecho un buen trabajo. Y en ese trabajo y en ese impulso de su entusiasmo, deberá retomar otros personajes que a nosotros también nos llenan de orgullo. Cuando hablaba Concepción, licenciada Concepción Villalobos, de qué oyó de Margarita, de si Margarita admiraba a doña Juana Juana Catarina Romero Egaña, que se había empoderado como una mujer empresaria. Al tener la libertad que no permite el matrimonio, ella viajó por Europa, por los Estados Unidos, participando en los concursos, ya sea agrícolas, concursos de índole cultural y sus visitas incluso al Vaticano. En sus viajes por París, ella adquirió lo que fueron los encajes, los solanes del traje de tehuana y los aplicó extraordinariamente, dándole más holgura a lo que era en sí una falda muy angosta. Y eso ocasionó que el baile fuera más ligero, que fuera más, más lucido por sus flores, que las flores chicas, que las flores grandes distinguen a Tejuchitán de Tehuantepec, y le dio una prestancia al traje de la mujer tehuana que atrajo la atención de los cineastas, de los argumentos para cine y de las filmaciones que se hicieron en la región del Istmo de Tehuantepec. La amistad de doña Juana C. Romero con don Porfirio Díaz se debe a la época en la que capitán y después comandante del Istmo de Tehuantepec, a la ausencia del general Ignacio Mejía, le da prestancia y requiere del apoyo de doña Juana para lograr las obras de saneamiento de Juchitán, de Tehuantepec también, porque había una insalubridad tremenda al tener al río Tehuantepec en sus orillas, en sus límites, y sus desbordamientos ocasionaban desgracias hasta llegar hasta el barrio Laborío, llegó a llegar el agua desbordada. Tehuantepec no se concibe sin una Juana C. Romero, pero tampoco se concibe el Istmo de Tehuantepec sin sus personajes. Y ese matrimonio de don Emilio García Romero, que lo menciona Conchita, emparentado con aquel que fue gobernador, Tacho García Toledo, don Anastasio, que le toca organizar el primer Congreso de Historia en Oaxaca en 1933, en noviembre, y luego su relación de ella con ese personaje y don Emilio con el personaje como su tía abuela de doña Juana C. Romero con don Emilio, bueno, pues les da el espacio suficiente
para figurar como personajes de una extraordinaria región como es el Istmo de Tehuantepec, en donde al visitarla nos embriagamos de su belleza, de sus aromas y de sus costumbres. Y interesante también recordar que la mamá de Margarita formó parte de esta primera delegación de mujeres tehuanas que vinieron a bailar en aquel homenaje racial de 1932. Y sí, en su casa, yo me acuerdo, creo que todos fuimos a su casa, conocimos y ahí tenía el cuadro donde estaba esa fotografía de las mujeres que vinieron en 1932 a Oaxaca, y ahí estaba su mamá, de la maestra Margarita, que murió muy longeva a los 103 años. También estaba la foto de Juana C. Romero, que era familiar de don Emilio. Entonces Margarita, pues sí, convivió y fue muy admiradora de estas mujeres, ¿no? Y yo creo que sin pensarlo, ella me decía una vez, con el paso de los años te vas dando cuenta, Uriel, que no eres tan desconocida como parece. O sea, de repente te das cuenta que la gente te encuentra y te dice, ay, mira, eres fulana. Entonces yo creo que sin pensarlo, ella fue sembrando esto en su vida, ¿no? Porque ella nunca buscó reconocimientos. Yo me acuerdo que le preguntaba siempre, oiga, ¿qué reconocimientos ha recibido? No, yo no he recibido nada. Los aplausos, el cariño de la gente se acabó. Y sí lo recibió en 2 ocasiones el premio Guelaguetza, fue ciudadana de Antequera y múltiples reconocimientos por su labor, pero yo creo que ella jamás presumió de esto, pero ahorita que le estamos evocando, ahorita que estamos platicando de ella, bueno, está saliendo muchísimas cosas de aquella Margarita que cada uno conoció, pero que comparte esta misma esencia de la maestra que fue, ¿no? Sí, por supuesto, y algo muy importante también es que ella trabajaba cotidianamente por tender estas redes y estas buenas amistades. O sea, ella sabía que su encuentro y su paso por las comunidades le permitían entrar, digamos, hasta la cocina de las personas para conocer qué comían, para conocer qué pensaban, cuáles eran sus retos. Y yo creo que para ella en lo personal y en lo cultural, uno de los retos principales los vivió cuando resultaba que la delegación o la propuesta artística de los representantes de Tehuantepec, su tierra, pues no era lo suficientemente distinguida y destacada para venir. Y ella prefería aventarse ese pleitazo, porque era un pleito, y le decían y la criticaban, y prefería decir no, porque había una controversia en el medio. Siempre fue muy cuidadosa. Y la pregunta era, bueno, pero si eso ahora bailamos en la tierra, eso ahora sí nos vestimos, pues ya eso es ahora la tradición. Y ella entró a esta discusión en la medida de lo que se pudo, y es una discusión que se abre con ella y que continúa hasta nuestros días en cuanto a qué hacer con la representatividad de cada una de nuestras poblaciones, considerando el proceso cultural de culturas que son vivas y que están vigentes y que sí van cambiando. Y ella supo ir colando estos cambios, irlos pasando por un sedazo fino para siempre elegir las mejores exposiciones que podían tenerse. Son muchas las delegaciones que piden venir a la Guelaguetza para elegir. Cuando más un programa de 32, pues sí tenía que quedar mal con muchísimas personas, y el nombre más visible de ese comité de autenticidad era entonces el de ella. Así es que sí, los retos que vivió fueron muy grandes, pero también, por supuesto, y yo insisto, las enseñanzas que nos dejó, la buena amistad con la que compartimos, la huella indeleble que ella fue dejando aquí en Oaxaca y que de alguna manera nos va inspirando a las nuevas generaciones. Muy bien, pues parece que hay tiempo todavía para tocar, perfecto, para tocar aspectos como la Guelaguetza. Recordemos que es una evolución constante el hecho del argumento del homenaje racial, en donde vengan a Oaxaca a rendirle pleitesía a la gran señora, implicaba un argumento que elaboró extraordinariamente el doctor Alberto Vargas Merino, en compañía de otras personalidades como fue Fernando Ramírez de Aguilar, Jacobo Dale Vuelta, y que consistió en una invitación a las 7 regiones. Pero, ¿qué era en 1932 nuestra fiesta de los lunes del cerro? Era todo un pasaje histórico, una costumbre desde el 1700 con la Virgen del Carmen, era el remontarse al cerro a las cortadas de las azucenas
ir a lo que era una primera explanada, la rotonda llamada así de Azucena, era la representación de las bodas de Cosijoesa, eran muchas cosas, jornadas deportivas, venían grupos de la República Mexicana, venían de todas formas a presentarse invitadas por el comité que se organizaba para tal efecto. Cuando en 1932 se le dio paso a estos bailables, a esta música, cuando ese homenaje racial integró al estado de Oaxaca, porque no estaba integrado, porque no existían carreteras, porque las regiones del Istmo comerciaban con Chiapas, la costa con Acapulco o Guerrero, la región de la Mixteca con Puebla y la región del Papaloapan con Veracruz. No había accesos a la capital, únicamente concurrían la región más cercana, que era la región de la Sierra, que hacía su comercio con la ciudad de Oaxaca y los valles centrales, los distritos que conocemos. Cuando hacemos un recuento, nos damos cuenta de que la fiesta fue desprendiéndose de todo lo ajeno, incluso hasta de los concursos que convocó el maestro Canseco Feroz, que consistía en carretas enfloradas, porque en carretas se iba a la fiesta del Tule y a la fiesta de Tlacolula, las muchachas se subían a las carretas, ya iban a la fiesta. Eso terminó y terminaron muchas cosas. Lo único que se preservó y creció fue la vuelta de lunes del Cerro, que era bicicleta, el pedal y fibra. Y eso vimos durante los lunes desde muy temprano, correr a los grandes ciclistas, ¿verdad?, de Oaxaca y ganar algunas veces los torneos o los campeonatos o el primer lugar de la vuelta. Para 1953 teníamos una encrucijada. Desaparecía las fiestas de los lunes del Cerro y daba paso la década de los 50 a la fiesta de la Guelaguetza. Porque explicando y muchas veces presentada en 1933, en ese Congreso de Historia, en 1935, con los 25 años de la Revolución Mexicana, y así sucesivamente hasta que en 1943 el general Vicente González lleva la Guelaguetza allá, por los Indios Verdes en la Ciudad de México a presentarse. Se hace una fiesta nacional, se transmite a nivel nacional, empieza Oaxaca a ponderarse dentro de los destinos turísticos y el trabajo de las direcciones de turismo y de las direcciones de cultura del gobierno de Estado logran posesionar la fiesta de la Guelaguetza, que hoy en día resulta insuficiente el lunes por la mañana, el lunes por la tarde, cuando únicamente era por la tarde que se presentaban los bailables, los tríos musicales y los grupos, y en la tarde de la octava, que una fiesta sin octava no es fiesta en Oaxaca. Así que se empiezan a presentar mañana y tarde, y resulta hoy en día que 64,000 gentes son las únicas que pueden ver en vivo la Guelaguetza, estando presente en el auditorio, y que eso es lo que cuidó Margarita. Es el legado que nos dejó el estar al pendiente. Y como dice Conchita Villalobos, el pelearse con mucha gente, el quitarle los aretes de plástico, que esos eran juegos de avalorio, que no tenían que ver ni los collares que traían muchas veces las jóvenes, o en alguna ocasión se dice que alguien trató de bailar la danza de la pluma con los tenis, los superfaros estaban de moda en aquel entonces. Creo que hemos caminado mucho con personajes como Margarita, por eso la presentación de este libro es tan importante, porque no nos olvidamos de ella, ni debemos hacerlo, porque vale la pena como mujer y como oaxaqueña conservarla en la memoria. Sí, y finalmente, y para cerrar ya esta participación, en ese enero de 2019 despedimos a Margarita Toledo en el Teatro Macedonio Alcalá, acompañamos el inmenso dolor de su familia, la sorpresa de muchas de sus amistades que no sabíamos que había estado tan enferma, y con tristeza y con aplausos, pero con el Guendanabán y la música de su tierra,
despedimos su féretro y le dimos un gracias inmenso. Y este día bonito, este día de fiesta, este 3 de julio en que celebramos 50 años de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, qué mejor motivo que presentar este recuerdo de amor y de gratitud a nuestra querida amiga Margarita Toledo. Gracias por la invitación y un gusto haber participado con ustedes. Claro que sí, pues yo quiero concluir leyéndoles el último párrafo de este indeleble que dice: para culminar ya este pequeño trabajo en su memoria, me gustaría recordar las palabras que le dijo a la licenciada Concepción Villalobos en una entrevista para su columna Una mirada en el espejo en 2011. Me encanta que me llamen para poner el altar de Dolores, para preparar la guelaguetza de los lunes del cerro, para la noche de rábanos, para el altar de muertos. Eso me mantiene viva y bien, aunque pienso que el día que ya no me busquen, buscaré otra cosa que hacer. Tal vez me dedique a escribir mis memorias. Afortunadamente, no la dejaron de buscar. Y desafortunadamente, jamás escribió sus memorias. Pero su paso y su actuar la mantienen viva en el mejor de los recuerdos de la memoria colectiva. Muchísimas gracias. ¿Hay más tiempo? 2 minutos. ¿Estoy escuchándome bien? Al lado de Margarita, durante 27 años, y es muy importante lo que se consigna en este libro, por eso vale la pena el que ustedes puedan conseguirlo, leerlo, o acudir a esta biblioteca de la Casa de la Cultura, en donde deberá estar a la disposición de los lectores. Junto a ella estuvo Magdalena Rivera, que sigue trabajando para Oaxaca, Soledad Díaz Altamirano, María Antonieta Casas, Jaime Matías López, Jorge Emilio Pérez Arias, Fernando Rosales García y su actual presidente, tengo entendido, Víctor Vázquez Labastida, que preside este comité, al cual los oaxaqueños debemos estarles agradecidos porque con celo, con dedicación, con su esfuerzo, preservan lo mejor que tiene México, la guelaguetza como máxima fiesta de folclore. Es lo que puedo decir en esta maravillosa mañana, maestro, del libro. Muchísimas gracias, porque en esta fecha de hoy tenemos una publicación áurea, el número 45 dedicado a la gran Margarita Toledo, también con invitados de oro. El autor, Uriel de Jesús, que está aquí con nosotros, la licenciada Conchita Villalobos y el ingeniero Jorge Bueno, que más allá de todos sus logros, su trayectoria y su esfuerzo en la investigación, en la docencia, en la promoción, en la difusión, en la crónica de nuestra ciudad, está el amor por Oaxaca, por nuestro patrimonio y por legar a las nuevas generaciones. Bueno, el autor es muy joven, pertenece a esas nuevas generaciones, el legar a la sociedad de Oaxaca todos estos tesoros que nosotros tenemos y que muy felizmente encuentran un espacio de producción, de distribución y de difusión en esta Casa de la Cultura Oaxaqueña que hoy cumple 50 años. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por el favor de su atención a todos ustedes que nos están viendo y escuchando a través de las 23 plataformas de igual número de medios de comunicación e instituciones públicas que se enlazan con las redes sociales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Les invitamos, en la medida en que la pandemia que estamos pasando nos lo permita, seguir en contacto, tal vez ahora virtual, muy pronto de manera híbrida, con las diferentes actividades de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que es la casa de todas y todos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta entonces.